Bueno, hoy 6 de julio de 2023 vamos a hablar sobre amplificadores. ¿Qué funciona hace un amplificador? Pues amplificar una señal de entrada. Es decir, hay una señal muy pequeña en la entrada. Por ejemplo, aquí en la entrada, este es un amplificador, como una caja, por ahora, y este es el voltaje de salida. Hay una ganancia en voltaje, o sea, ganancia en tensión es lo mismo que ganancia en voltaje, que es el voltaje de salida dividido el voltaje de entrada. Es adimensional, es decir, no tiene unidades, es una ganancia. Hay una ganancia en corriente, que es la corriente de salida dividido la corriente de entrada. Y hay una ganancia en potencia, que sería la ganancia en voltaje por la ganancia en corriente. Vamos a hacer un ejemplo. Dice así el ejemplo. La señal de entrada de un amplificador es 10 milivoltios y 1 miliamperio de entrada de corriente. Determinar la ganancia de tensión, potencia y corriente de este amplificador. Si la señal que se obtiene en la salida es de 1 voltio y 10 miliamperios. Pues la ganancia del voltaje es el voltaje de salida. El voltaje de salida es 1 voltio, pero 1 voltio son 1000 milivoltios, ¿sí? Dividido la entrada es 10 milivoltios, 1000 dividido 10 da 100, ganancia de 100. La ganancia en corriente sería la corriente de salida, que serían 10 miliamperios, dividido la corriente de entrada, que es 1 miliamperio, sería 10 veces. Y la ganancia en potencia es ganancia en voltaje, que es 100, por ganancia en corriente, que es 10, sería 1000. ¿Qué quiere decir esto? Que en voltaje hay 100 veces lo que entra, lo está amplificando, la corriente 10 veces la amplifica y la potencia sería 1000. ¿Cuál es la clasificación de estos amplificadores? Entonces, dependiendo de la señal, entonces, de pequeña señal, o de señales fuertes o de potencia. Por su configuración, entonces, está emisor común, colector común o base común. Y por su clase está clase A, clase B, clase C o clase AB. Por la frecuencia de la señal, entonces está de corriente continua, de audiofrecuencia, de videofrecuencia, de radiofrecuencia, VHF o UHF. Vamos a ver el amplificador de emisor común. Esta es la característica del amplificador de emisor común. Este es un transistor NPN, puede ser un 2N2222. El VCC es el voltaje en DC, o sea, hay que aplicarle un voltaje en DC a este circuito para que él pueda amplificar aquí a la entrada de la base. Esta es la base, este es el colector y este es el emisor. Y esta es la salida por el colector. Estos son condensadores de paso y este es un condensador de acople. Perdón, este es un condensador de acople y este es un condensador de paso. Este voltaje es un voltaje en AC. Lo que pasa es que tiene más y menos, pero es un voltaje en AC. Y no va a ser pues la malla de esto. ¿Cuál es el objetivo de este amplificador? Que cuando yo ingreso aquí una señal en AC, una señal pequeña en AC, esta señal que obtengo aquí va a ser una gran señal en AC. Pero para eso tiene que alimentar hay que haber una fuente de alimentación de VCC al transistor. Como esto es un generador de AC, hay una resistencia del generador, corriente alterna. Y este amplificador lo reemplazaríamos por una resistencia de entrada, digamos que es de 1 kilo ohm amplificador. Entonces la resistencia total es la RG, la resistencia del generador,
más la resistencia de entrada, como lo podemos ver aquí, observar aquí. Esta X sub C es una reactancia capacitiva y se da en ohmios. La corriente, o sea, la ley de Ohm dice que el voltaje sobre impedancia en AC, el voltaje y la impedancia en AC es raíz cuadrada de la resistencia total al cuadrado más la reactancia capacitiva al cuadrado. Para un buen diseño, la reactancia capacitiva debe ser menor o igual al 10% de R. Es decir, la reactancia capacitiva es menor o igual a 0.1 veces R. Con esta norma se consigue que la corriente disminuya solo un 1%. Vamos a hacer un ejemplo. Determinar la capacidad del condensador o la capacitancia de acoplamiento si el amplificador trabaja dentro de las frecuencias de audio de 20 Hz a 20 kHz. Entonces este es el voltaje en AC. Vemos que aquí hay 10 voltios. Esta es la resistencia de entrada de 1 kilo-ohmio. Esta es la resistencia de entrada del amplificador de 1 K. Entonces se suman estas dos resistencias. R es igual a 1000 más 1000, serían 2000. 1 K son 1000 ohmios. Entonces ya tenemos la resistencia total. Para la frecuencia más baja, X sub C debe ser igual a 0.1 veces la resistencia de entrada, la resistencia total, que sería 1000 más 1000 serían 2000, es decir, 200 ohmios. La capacitancia es igual a 1 dividido 2pi por la frecuencia por la reactancia capacitiva. Reemplazando sería 1 dividido 2pi por 20 por 200. Este 20 es la frecuencia más baja. Esto nos da 3.98 por 10 a la menos 5 faradios. Eso en microfaradios sería 39.78. 39.98. Corrijo ahí. Microfaradios, ya por 10 a la menos 6, ¿cierto? Y comercialmente no se encuentra este valor del capacitor, entonces el más aproximado es de 47 microfaradios, que es el que le venden comercialmente. Entonces allí se utiliza este condensador, y así quedaría listo el cálculo de este circuito.